Hay personajes que nos conquistan por su historia, y luego está el caballero, un ser que en teoría no debería tener historia. No habla, no recuerda, no siente. Camina como si no perteneciera a ningún lado, como si cada paso fuera un eco de algo que él mismo no entiende. Y lo inquietante es que eso no es un accidente narrativo, es su esencia. El caballero fue creado para ser una mente ausente, un recipiente perfecto, sin emociones, sin deseos, sin voluntad propia. Un yo diseñado para no existir, pero cuanto más piensas en él, más extraño se vuelve. ¿Qué significa realmente nacer sin mente? ¿Es posible vivir sin pensamientos? ¿Puede un ser vivo existir sin un yo? Psicológicamente la respuesta es clara. No. Una criatura que se mueve, observa, aprende y responde ya está creando una identidad, aunque haya sido diseñada para no tenerla. Y ahí es donde el caballero se vuelve fascinante. Porque él es una contradicción que camina. Es un ser que debería estar vacío, pero su vacío empieza a comportarse como si fuera algo más. Cuando lucha, cuando ayuda, cuando se detiene a observar, cuando siente esa intuición inexplicable que lo obliga a volver a Hallownest, todas esas acciones revelan algo que no tendría que estar ahí: una voluntad. Una voluntad pequeña, fragmentada, escondida entre restos de memoria y una oscuridad que lo envuelve todo, pero voluntad al fin y al cabo. Y aquí aparece una idea que en psicología es brutal. La identidad no nace de la intención del creador, sino del roce con el mundo. Eso quiere decir que aunque el caballero haya sido diseñado para no pensar, la vida lo obliga a hacerlo. Aunque haya sido moldeado para ser vacío, sus experiencias van dejando marcas. Aunque su origen sea una función, sus acciones empiezan a parecerse las de una persona. Por eso su historia no es solo la de un héroe silencioso, es la de una mente que despierta sin saber que está despertando, la de un ser que no debía sentir, pero que en algún punto empieza a hacerlo de forma primitiva, tenue, casi imperceptible. Y entonces surge la pregunta que vuelve todo más profundo. Si fuiste creado para no tener identidad, ¿qué eres cuando empiezas a tenerla? ¿Un error? ¿Un milagro? ¿O el nacimiento accidental de una conciencia? El caballero camina hacia Hallownest sin recuerdos, sin narrativa, sin lugar en el mundo. Pero cada enemigo que enfrenta, cada fragmento del abismo que reconstruye, cada decisión que toma aunque nadie se la pida, va llenando ese espacio interior que debía permanecer eternamente hueco. Y sin que nadie lo note, algo imposible está ocurriendo. El vacío está empezando a pensarse a sí mismo. Psicológicamente, el caballero nace desde un vacío imposible. No es un niño sin recuerdos, es algo más radical, una existencia sin identidad, sin la estructura mínima que cualquier ser vivo necesita para convertirse en alguien. En la vida real, incluso los humanos recién nacidos poseen algo: impulsos, predisposiciones, la capacidad de formar vínculos, una sensibilidad básica al cuidado. Todo eso, con el tiempo, se transforma en una identidad, un yo que recuerda, desea, teme, elige. Pero los recipientes del Rey Pálido fueron creados para hacer lo contrario de eso. Eran cuerpos diseñados como instrumentos biológicos, mentes reducidas a un cuarto oscuro sin ventanas, donde nada podía entrar y nada podía formarse. Sin recuerdos, sin afecto, sin deseos que los hicieran vulnerables. Sin ese hilo emocional que, en los humanos, termina definiendo todo lo que somos. Y aquí aparece el primer punto psicológico importante. Cuando se elimina la posibilidad de sentir, también se elimina la posibilidad de construir una identidad, porque la identidad no nace de la lógica, nace del vínculo, de lo que nos marca, de lo que nos duele y de lo que nos importa. El caballero, en cambio, nace sin eso, no nace como individuo, nace como función. Y un ser que nace sin identidad procesa el mundo de una forma casi mecánica, no desde la emoción, sino desde la necesidad directa de sobrevivir, desde impulsos tan básicos como moverse, adaptarse, evitar el daño, responder al entorno, seguir una dirección sin comprenderla. En psicología, esto se parece más al comportamiento de un organismo primitivo que al de una mente desarrollada, pero aquí ocurre algo fascinante.
Un ser diseñado para no tener mente no puede evitar construir una, porque la mente, tanto en humanos como en cualquier criatura que interactúa con el mundo, no es algo que se recibe, es algo que se forma. Se moldea por experiencia, por roce, por la acumulación de estímulos que poco a poco organizan el caos. Cada paso del caballero, cada enemigo enfrentado, cada estructura de Hallownest que observa sin entender, cada fragmento de memoria que toca sin poder nombrar, todo eso actúa como pequeñas piezas que empiezan a llenar su vacío. En psicología del desarrollo se habla de aprendizaje implícito, esa forma silenciosa en que el cerebro adquiere patrones sin que uno sea consciente de ello. El caballero encarna esa idea a la perfección. Camina como alguien que todavía no piensa, pero que ya está empezando a ser moldeado por el mundo. Y eso activa el segundo principio psicológico clave. La identidad no surge de tener recuerdos, sino de tener experiencias que nos transforman. Así, incluso este ser perfectamente hueco empieza a formar algo parecido a un yo. No un yo emocional, no un yo narrativo como el humano, sino un yo funcional. Una voluntad que surge no de un deseo personal, sino del simple hecho de existir en un mundo que lo obliga a responder. Por eso, aunque nació vacío, camina como alguien que comienza a estar vivo. No porque recuerde, no porque sienta, sino porque cada acción que realiza, aunque sea mínima, deja una huella. Y en esas huellas, en esa acumulación de actos involuntarios, aparece algo que el Rey Pálido jamás quiso producir: una voluntad propia. La voluntad más primitiva, más tenue, más silenciosa, pero voluntad al fin y al cabo. La chispa que convierte una herramienta en un ser. El primer paso hacia una conciencia que no debió existir, pero que empieza a formarse igual. Lo más inquietante del caballero no es que esté vacío, es que a pesar de esa estructura diseñada para la obediencia, empieza a comportarse como un individuo. A diferencia del Hollow Knight, el recipiente perfecto, el caballero nunca fue entrenado, nunca fue moldeado, nunca fue cargado de significado. Nadie le dijo quién debía ser. No recibió afecto, pero tampoco recibió expectativas. No le asignaron un propósito, pero tampoco lo encadenaron a uno. Y desde la psicología, esto lo cambia todo. Cuando a un ser no le entregas un rol definido, su identidad no puede venir desde afuera, tiene que construirse desde adentro, a partir de la experiencia, de la acción, del ensayo y error. Por eso, cada cosa que el caballero hace tiene un peso que va mucho más allá del gameplay. Ayuda a personajes sin recibir nada a cambio, se detiene frente a historias que podría ignorar, acepta misiones opcionales como la flor delicada, que exigen cuidado, empatía y un tipo de sensibilidad que no debería tener. Se queda en Hallownest incluso cuando podría irse, como si algo parecido a un sentido de responsabilidad o de pertenencia empezara a formarse. Estas decisiones revelan algo esencial. No actúa como una herramienta, actúa como alguien que está descubriendo quién es. En términos psicológicos, esto se llama agencia emergente, la capacidad de tomar decisiones sin que nadie las dicte, de moverse no solo por instinto, sino por un sentido interno, a veces inexplicable, de dirección. Es aquí donde su historia se vuelve mucho más humana de lo que debería, porque el caballero es, en cierto sentido, como un niño que nunca tuvo infancia, un ser que empieza a armar su identidad sin recuerdos, sin un nombre propio, sin un modelo emocional que imitar. Cada acción es un ladrillo, cada elección una afirmación silenciosa de existencia. Y entonces descubre la verdad. No nació para ser él, nació para ser otro, un reemplazo, un por si acaso, una opción descartable. Un ser humano enfrentado a una revelación así se desmorona o se revela. El caballero hace algo diferente. Elige enfrentarse a Radiance cuando podía huir. Elige cargar un destino que jamás pidió. Elige completar el diseño del Rey Pálido, pero no como obediencia, sino como decisión. Y este es el punto clave del análisis psicológico. La verdadera fuerza del caballero no es que esté vacío, sino que desde ese vacío desarrolla voluntad. Lo que vemos no es un recipiente puro, es una conciencia emergente, un ser que transforma su condición inicial, su ausencia de identidad, en un terreno fértil para construir una propia. No es emoción lo que lo guía, no es memoria, no es apego,
Es la forma más primitiva y a la vez más poderosa de voluntad, la que nace del simple hecho de estar vivo y tener que responder al mundo. Y por eso deja de ser un experimento del rey pálido, se convierte en algo que ningún dios, ningún creador y ninguna luz pudo prever: un individuo. El caballero empezó su existencia como una función, un soldado sin mente, un envase fabricado para contener una guerra que no comprendía. Pero cada paso, cada recuerdo recuperado, cada combate y cada elección, por mínima que sea, fueron llenando ese espacio que debía estar eternamente en blanco. Al final, su historia no es la de un héroe elegido, es la de un ser que nunca debió tener una historia, pero la construyó igual. Y quizá por eso su victoria importa tanto, porque nos recuerda que incluso cuando naces sin nombre, sin destino y sin identidad, puedes convertirte en algo que nadie esperaba. Una voluntad, una conciencia, una vida que eligió existir. El caballero no es hueco, es un vacío que aprendió a pensar. Y eso, en cualquier mundo, incluido el nuestro, es lo más peligroso y lo más hermoso que un ser puede llegar a ser. Si te interesa que hable sobre otro personaje de videojuego, házmelo saber en los comentarios.